Hola amigos de YouTube, en el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo rápido, ágil, preferente, que utilizan más de 400.000 personas al año con el objetivo de que se salvaguarden sus derechos fundamentales. La acción de tutela es muy conocida a nivel nacional. Siempre que pensamos en una acción jurídica, la mayoría de las personas piensan en la acción de tutela. ¿Por qué? Porque es muy común que las autoridades públicas o los particulares vulneren sus derechos fundamentales. Entonces, lo que tenemos que hacernos la pregunta es ¿cómo formular una acción de tutela para salvaguardar nuestros derechos fundamentales? Y ese es el objetivo de nuestro video. El objetivo de nuestro video es que el ama de casa que se encuentra allí, el padre, el mecánico, el obrero, el campesino, el arquitecto, el ingeniero, puedan realizar una acción de tutela y presentarlas ellos mismos. Es una acción rápida, expedita, es una acción informal y por eso la puede hacer cualquier persona. Antes de enseñarles cómo hacer la acción de tutela, vamos a decir quién puede interponer una acción de tutela. Lo primero que hay que decir es que la puede interponer, en primer lugar, una persona menor de edad. Un adolescente puede interponer una acción de tutela. Lo puede hacer de forma escrita o lo puede hacer de forma verbal. Lo puede interponer también una persona que represente a otra persona que no tiene en estos momentos la capacidad plena de ejercicio. En palabras sencillas, la puede interponer el padre en representación de su hijo. O la puede interponer el dueño de una empresa en representación de su empresa. Ustedes me dirán, ¿las empresas también pueden interponer una acción de tutela? Claro que sí, porque las empresas también tienen derechos fundamentales, no todos, algunos, como por ejemplo el debido proceso. El debido proceso frente a una actuación que se esté realizando con esa empresa. Entonces, vamos a ver que no solamente es también las empresas o la representación, sino que también la acción de tutela la puede interponer una persona por otra persona cuando ésta se encuentra en incapacidad moral o física. Eso se llama agencia oficiosa. Ejemplo, si tenemos un familiar nuestro en el hospital, nuestro familiar necesita una cirugía rápida, urgente, la EPS no le quiere dar la autorización para la cirugía, entonces supongamos que necesita una cirugía de corazón o una cirugía del pulmón o una cirugía en cualquiera de sus órganos. Entonces, como no puede salir de la cama donde se encuentra, debe interponerla, en este caso, una persona por la persona que se encuentra allí postrada. Ahora bien, ya teniendo esas claridades conceptuales, vamos a decir cómo se realiza la acción de tutela. Vamos a ponernos en práctica, vamos a hacer la acción de tutela. ¿Cómo se hace una acción de tutela dentro de la estructura? ¿Cierto? Vamos a colocar la fecha y la ciudad. Es muy importante. ¿Cuál ciudad colocamos? La ciudad donde ocurre la vulneración del derecho fundamental. Esa es la ciudad que vamos a colocar, ¿cierto? Por ejemplo, si fue en Medellín. Luego de ello, vamos a colocar hacia quién va dirigido, ¿cierto? Dice, señor, y abajo, juez de tutela o juez de la República. Porque todos los jueces colombianos son jueces de tutela. Ello por consagración expresa del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Y aquí vamos a colocar algo muy importante que es referencia. Referencia, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? No vamos a hacer ni una demanda laboral, ni una denuncia penal, no. Referencia. Referencia, acción de tutela. Listo. Ya tenemos nuestro pequeño encabezado. Ahora, después de tener nuestro encabezado, vamos a determinar claramente quién es el accionado o la entidad accionada. Puede ser uno o varios. Puede ser que quien esté vulnerando nuestros derechos fundamentales sea la alcaldía de Medellín, sea el INDER o sea un particular, nuestro jefe, por ejemplo, si nos llega a despedir sin el procedimiento establecido para ello y gozamos de estabilidad laboral, por ejemplo. Y vamos a describir aquí, mediante un encabezado que les voy a decir cómo lo vamos a hacer, el accionante. Es decir, si la estamos presentando a nuestro nombre o si yo soy el papá de Nicolás que tiene 12 años y la estamos presentando en representación de Nicolás. O si, por ejemplo, la estamos representando en representación de mi prima María que está en el hospital
que le tienen que hacer una cirugía urgente, pero resulta que la EPS no autoriza dicha cirugía. Entonces, como es una persona que se encuentra en imposibilidad física, tenemos que presentar una tutela a nombre de ella. Aquí vamos a colocar el accionado. Entonces, empezamos. Mi nombre, César Mauricio Benítez, identificado con cédula de ciudadanía tal, haciendo uso de lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado por el decreto 2591 de 1991, 1382 de 2000 y 1983 del año 2017, presento acción de tutela en contra de todo esto aquí, Alcaldía de Medellín, por considerar que está siendo vulnerados mis derechos fundamentales conforme a los siguientes hechos. Todo esto es el encabezado. No lo escribí aquí porque la hoja es muy pequeñita, pero si quieren saber cuál es el encabezado, repitan la partecita que acabé de decir para que lo coloquen expresamente como está ahí, y si quieren mejoren un poco la redacción, pero ese es el encabezado, ¿cierto? Ahora, cuando yo aquí digo porque se me están vulnerando mis derechos fundamentales, si ustedes tienen claros cuáles son los derechos fundamentales que están siendo vulnerados, los escriben. Por ejemplo, mi derecho fundamental al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada. Si no, no es necesario. Ese discernimiento lo tendrá que hacer el juez, porque recuerden que la acción de tutela es algo informal. Cuando hacemos este encabezado, entonces lo hacemos de la forma en que yo sugiero que lo hagamos. Ahora, si ustedes desean agregar una nueva redacción, entonces pueden redactarlo de diferente forma, pero importante, importantísimo, tener en cuenta la normatividad vigente. Colocamos el encabezado y colocamos los dos puntos. O interpongo acción de tutela considerando los siguientes hechos. Y aquí viene los hechos. Lo primero que tiene después del encabezado una acción de tutela son los hechos. Dijimos ya, tenemos el encabezado, a quién va dirigido, hechos. En los hechos vamos a contar de forma ojalá pormenorizada, no tan acumulada. Es decir, no vamos a llenar el hecho 1 de 20 líneas, no, pormenorizada, tranquila, con buena redacción. Nos fijamos en la ortografía. Si no tenemos buena ortografía, hacemos conscientes de que no tenemos buena ortografía, San Google. Vamos a San Google y colocamos la palabra que queremos escribir. Entonces, hechos. Número 1, supongamos que yo trabajaba en una empresa, que trabajaba en la empresa Fruticas, y resulta que me incapacitaron un montón de tiempo y el jefe, cansado de mí, me despidió así de un momento a otro, un despido sin justa causa de un momento a otro, sin el procedimiento establecido para ello. ¿Cuál es el procedimiento? Tiene que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo para poder despedirme, porque estoy en una condición especial. El jefe me despide, yo tengo mi derecho, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al reintegro inmediato a mi puesto de trabajo, porque se me están dando muy derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, ¿cierto? Entonces vamos a decir cómo haría yo esos hechos, cómo se harían esos hechos. Lo primero, los hechos se cuentan desde el inicio, el contexto. Inicié a laborar el día tal, en la empresa tal, mediante un contrato a término fijo, indefinido, de trabajo, y finalicé la relación laboral porque mi jefe me despidió el día tal. Segundo, en dicha empresa realizaba labores de tal y tal cosa, pormenorizada. Tercero, el despido que se me realizó el día tal, que se citó en el hecho 1, me lo dijo de la siguiente forma o fue en la siguiente forma, sin realizarse sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Cuarto, ya aquí es un truco, le metemos una consideración. Óigase bien, los hechos son hechos del pasado, por eso se cuentan objetivamente, es decir, se cuentan sin decir valoraciones, simplemente lo que pasó, lo que sucedió, pero esto es un truco y es colocar una pequeña valoración. Dicho despido no se realizó con el procedimiento establecido para ello y por lo tanto me vulneró mis derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo. Ya, una tutela puede tener fácilmente 4 o 5 hechos, pero los hechos se hacen de forma pormenorizada y tranquila, en poquitas líneas. No agotemos párrafos enteros de hechos, porque los párrafos enteros de hechos son sinónimos de que los hechos están acumulados. Y los hechos no deben estar acumulados. Tenemos que llevar una idea que empiece a desencadenar la situación sucedida, de tal forma que a ese funcionario del juzgado o el juez se dé cuenta de todo lo que sucedió. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que para respaldar estos hechos, lo que afirmemos, tenemos que tener pruebas que más tarde vamos a hablar de ellas.
Ahora, terminamos los hechos. Una acción de tutela solamente bastaría que se presentara con hechos y con el lugar de notificaciones de donde nosotros nos encontramos y el lugar de notificaciones de la entidad accionada o el particular accionado. Con eso valdría. Pero vamos a mirar qué más elementos se pueden utilizar para que se presente una acción de tutela y que sugiero se realice para que sea una acción de tutela seria, una acción de tutela que pueda llegar a hacer que prospere nuestras pretensiones, ¿cierto? Entonces ya hicimos los hechos, como dijimos anteriormente, bastaría con los hechos, el lugar de notificaciones, es decir, a dónde nos encuentran a nosotros, el número de teléfono, el correo electrónico, ¿cierto? La dirección de nuestra casa y el lugar donde encuentra la entidad accionada. Si es la alcaldía de Medellín, pues no es necesario colocarla porque todo el mundo sabe dónde queda la alcaldía de Medellín. Si es un particular, pues sí hay que colocar la dirección del particular o el correo para que el juzgado notifique a la accionada y pueda defenderse. Es un derecho también al debido proceso que tienen de defenderse en la acción de tutela que, entre otras cosas, se resolverá dentro del término máximo de 10 días hábiles, ¿cierto? Con los hechos, notificaciones, sería suficiente. Y pretensiones. Hechos, notificaciones, pretensiones, suficiente. Inclusive, ni siquiera pretensiones. Hechos, notificaciones. El juez será quien adecue como salvaguarda ese derecho fundamental. Pero es mejor que también se coloquen las pretensiones. Pero, para hacer una acción de tutela más completa, sugiero hechos, fundamentos y razones de derecho, pretensiones, pruebas, anexos, notificaciones. Esto es lo que yo sugeriría para que se hiciera una acción de tutela seria, aparte del encabezado que acabé de mencionar anteriormente cómo se realizaba, pero esto es lo que sugeriría que tuviese una acción de tutela seria. ¿Qué dice el 2591? La norma que nos dice, con esto, más el encabezado, que es decir, el accionante y el accionado, junto con las notificaciones, sería suficiente para presentar la acción de tutela. Pero como la idea es hacer algo bien hecho, entonces desarrollemos los demás ítems. En este caso, fundamentos y razones de derecho, pretensiones, pruebas, anexos y notificaciones. Entonces ya desarrollamos hechos. Continuemos con fundamentos y razones de derecho. ¿Qué son los fundamentos y las razones de derecho? Es básicamente decirle al juez qué es la normatividad que está respaldando nuestro derecho fundamental y cómo se está vulnerando. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Leyendo la Constitución Política de Colombia, leyendo jurisprudencia de la Corte Constitucional. Generalmente, eso es un trabajo de los abogados porque es algo más técnico jurídico, pero no obsta para que utilicemos, saquemos nuestra Constitución, le peguemos una leidita, tal vez encontremos algo que ni siquiera sabíamos que existía en la Constitución y adecuemos lo que sucede dentro de algún artículo de la Constitución. Entonces, por ejemplo, fundamentos y razones de derecho. Considero que se me está siendo vulnerado el derecho fundamental al trabajo, porque tal como lo dicen los hechos, con la conducta se generó tal y tal cosa, Es decir, es una argumentación, es un contraste de cómo se encaja nuestra situación en la defensa que hace la norma jurídica. Eso es lo que vamos a escribir en fundamentos y razones de derecho. Si quieren, ustedes cogen la normita o la jurisprudencia, la sentencia de la Corte Constitucional y colocan el parrafito. El derecho a la vida consiste en tal cosa, el derecho a la estabilidad laboral consiste en tal cosa. Por lo anterior, mi situación se subsume allí, toda vez que tal cosa. No es necesario hacerlo, el juez deberá discernirlo, pero sería chévere que digamos por qué se está vulnerando nuestro derecho fundamental o se está amenazando potencialmente, y además de ello, sería chévere también citar la normita. Bueno, eso frente a fundamentos y razones de derecho. Ahora, ¿qué sigue? Pretensiones. Ojo que esto es muy importante. Pretensiones. Entonces, tenemos nuestros hechos, fundamentos y razones de derecho, es decir, lo que sucedió objetivamente y el truquito que les enseñé, fundamentos y razones de derecho, ¿cierto? ¿Por qué se está vulnerando? ¿Cómo se está vulnerando? Porque nosotros tenemos la razón, porque nosotros tenemos el derecho. Es lo que hacemos en fundamentos y razones de derecho. Y ahora vienen pretensiones. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que queremos con la acción de tutela? ¿Para qué la presentamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Eso es la pretensión, es el petitorio, lo que pedimos. En primer lugar, en esto sí quiero que seamos como muy rigurosos. En primer lugar, ¿cuál sería la pretensión? La pretensión, hombre, si nosotros decimos que se está vulnerando un derecho fundamental, como el derecho a la vida, como el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, como el derecho fundamental a la salud, como el derecho fundamental a la libertad de locomoción, cualquier derecho fundamental que ustedes consideren que se está vulnerando o amenazando potencialmente, entonces lo que tenemos que decir nosotros, ¿qué es? Decirle, señor juez de tutela, por favor, ampare nuestros derechos fundamentales A. Esa es la primera pretensión. Señor juez, ampare
nuestros derechos fundamentales a tal. Entonces colocamos, le solicito muy respetuosamente que acceda a las siguientes pretensiones. Y aquí el acápite de pretensiones, ¿cierto? Le solicito muy respetuosamente acceder a las siguientes pretensiones. 1. Se ampare mis derechos fundamentales a lo que ustedes consideren pertinente. Primera pretensión. ¿Por qué? Recuerden que el juez de tutela es un juez oficioso, es decir, que él tiene que amparar los derechos fundamentales y decir cómo los ampara también, en muchas veces. Él tiene que tomar las medidas necesarias para que cese esa vulneración o para que cese la amenaza potencial. Ya con esto es la primera pretensión, porque eso es lo que esperamos del fallo, que el fallo diga, se declara la vulneración del derecho fundamental a tal. Ordénese amparar el derecho fundamental a tal. Ahora, segundo, consecuencia de lo anterior, si pedimos que se amparen nuestros derechos fundamentales, se va a generar una consecuencia. Esta yo la llamo la petición precisa, esta la llamaría la petición general y esta sería la petición precisa. Ahora sí, ¿a qué vinimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pedir? ¿Se amparan los derechos fundamentales? Sí, pero ¿qué pedimos? ¿En qué forma queremos que nos lo amparen? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les colocaba yo a ustedes de que me despidieron, ordene el reintegro inmediato en un cargo de igual o mayor jerarquía del que me encontraba y se paguen los salarios, prestaciones sociales dejados de percibir. Generalmente se coloca en ese tipo de pretensiones. Vea que aquí le dije, ampare mi derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al trabajo. Consecuencia de lo anterior, ordene, aquí que no se nos olvide el consecuencia de lo anterior, ordene el reintegro inmediato a mi puesto de trabajo o a uno de mayor jerarquía en mejores condiciones, además de los salarios dejados de percibir y demás prestaciones sociales. Y tercero, ampare los demás derechos fundamentales que usted considere pertinentes. Aquí le dijimos que amparara unos, pero como el juez hace un discernimiento, él puede mirar algo que nosotros no vimos. Entonces él ampara otros derechos fundamentales y tome las medidas necesarias para ello. Esas son las pretensiones fundamentales en la acción de tutela. Ahora, lo que sigue se llama el acápite de pruebas, es decir, esos hechos que colocábamos al principio, ¿cómo los vamos a respaldar? ¿Cómo respaldamos nuestros hechos? Por ejemplo, que acabé de decir de que me despidieron, puede que me hayan despedido con un correo electrónico. Señor Mauricio, a partir de la fecha, la empresa considera que no contará con sus servicios, por lo tanto se encuentra despedido. Pase por su liquidación, pase por su... ¿Cierto? Entonces, hechos. ¿Qué queremos probar? La relación laboral. Es decir, que yo inicié a trabajar en tal fecha. ¿Cómo lo probamos? Con el contrato de trabajo. ¿Cierto? Si fue escrito. ¿Cómo probamos que me despidieron? Con el correo que me despidieron, ¿cierto? Es decir, en las pruebas vamos a colocar todo aquello que nos sirve para respaldar todo lo que afirmamos. Eso es lo que vamos a hacer en las pruebas. Que no tenemos ese respaldo porque se nos perdió o por cualquier cosa, entonces, bueno, listo, no lo coloquemos. El juez de tutela puede ordenar decretar pruebas, es una facultad que tiene el juez de tutela, o presume los hechos como veraces siempre y cuando la contraparte no se oponga a ellos, es decir, siempre y cuando la accionada no se oponga a dichos hechos. Entonces, colocar los hechos, por eso les digo, una acción de tutela no tiene que ir necesariamente con pruebas. Como les dije anteriormente, los requisitos, una acción de tutela es informal y puede ir con pocos elementos. Esto es un plus, o no es un plus, digamos lo que más bien es presentar una acción de tutela de una forma seria, ¿cierto? Eso es lo que vamos a colocar en el acápite de pruebas. Y después del acápite de pruebas hay otro acápite que es el acápite de anexos. ¿Qué son los anexos? Los anexos es lo que va pegado, lo que va junto con el escrito de tutela. Esos son los anexos, lo que va al lado del escrito de tutela. Es decir, si aquí dijimos que íbamos a presentar un contrato de trabajo, que íbamos a presentar el correo electrónico, le tomamos el pantallazo del correo electrónico y lo imprimimos, ¿cierto? Los anexos es eso. Si los anexos solamente son las pruebas, entonces ¿qué presentamos nosotros? Decimos en anexos, documentos aducidos como prueba y ya. Entonces, se entiende que los anexos será estas pruebas físicamente o en CD digital, como ustedes consideren pertinente. Eso es lo que sucede con los anexos. Ahora, sugiero, no es necesario, pero sugiero que se presente la copia de la cédula de ciudadanía. Siempre, entonces, anexos, documentos aducidos como prueba y pues en pruebas también colocamos la copia de la cédula de ciudadanía, ¿cierto? Ahora, esto es pruebas y anexos. Como ustedes ven, es algo muy sencillo. Y finalmente, notificaciones. ¿Notificaciones de quién? Tanto de el accionante
como de la entidad accionada o del particular accionado, o si son varias entidades, las entidades accionadas, o si son varios particulares, los particulares accionados. Entonces, notificaciones. Señor juez, recibiré notificaciones en la carrera tal, con calle tal, tal, coma, al correo electrónico tal y al teléfono tal. Entre más datos, mucho mejor. Recuerden que las notificaciones en la tutela se realizan de la forma más expedita. El juez te puede notificar incluso con una llamada telefónica, pero es mejor que te envíe un correo electrónico o algo a la casa, ¿cierto? Un mensaje a la casa mediante correo certificado. Y colocamos el de la entidad accionada. Pero si es un particular, tenemos que decir dónde vive el particular, porque el particular se le tiene que dar el derecho de defensa de que se defienda frente a la acción de tutela que nosotros estamos colocando, o la entidad pública determinada, ¿cierto? Entonces, todos estos son los elementos que se deben tener en cuenta para hacer la acción de tutela. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo hago para ir a radicarla? Listo, Mauricio, ya tenemos lista nuestra acción de tutela. Siguieron muy juiciosamente los pasos que les acabé de indicar. Tenemos la acción de tutela, la tenemos lista. Está ahí, la hicimos en Word, nos pusimos juiciosos, la hicimos, la imprimimos los documentos abusivos como prueba, los tenemos listos como indicamos, la tenemos firmada, se me había olvidado, es necesario firmarla al final, después de notificaciones, pues la persona, hacemos una línea, esta es la hoja, ¿cierto? Hacemos una línea y colocamos nuestro nombre, cédula de ciudadanía y firmamos. Un consejo, nunca hacer una firma sola, porque eso, digamos, lo que podría prestarse después para que personas malintencionadas hagan mal uso de esta. Tenemos nuestra acción de tutela, la imprimimos, la tenemos ahí con nuestros documentos impresos. ¿Qué hacemos? Vamos al lugar donde se radican las tutelas. En los municipios, generalmente son los jueces, en los juzgados promiscuos, donde se radican las tutelas. O si hay más juzgados, aparte del promiscuo, habrá un lugar determinado para ello. En Medellín, pues como es la segunda ciudad más grande del país, existe un lugar específico para presentar acciones de tutela. Y es la oficina de apoyo que queda en la entrada del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo. Tenemos nuestra acción de tutela, ¿qué hacemos? Hacemos varios paquetes. Pongámosle lógica al asunto. Tenemos que tener tantos paquetes como accionados hayan. Si nos dirigimos contra 2 o 3 particulares o 2 o 3 entidades públicas, tenemos que tener un paquetico, es decir, nuestra acción de tutela impresa, firmada con los documentos, uno para, por ejemplo, Alcaldía de Medellín, otro para, por ejemplo, EPM, otro para, por ejemplo, INDER, suponiendo que son 3, ¿cierto? Cada paquetico para que ellos miren, revisen y puedan defenderse. Otro paquetico ¿para quién? Para el juzgado. ¿Y otro paquetico para quién? Para la corte. Son siempre 2 paquetes obligados, juzgado, corte. Si es un solo accionado, otro paquete. Si son varios accionados, tantos paquetes como accionados hayan. Y también tenemos que tener nuestro recibido. En nuestro recibido no es necesario incorporar las pruebas, simplemente el recibo de que entregamos la acción de tutela y allá en la oficina donde entregamos nuestra acción de tutela nos coloquen el sello. Eso con el objetivo de empezar a contar los términos. Recuerden que el juez tiene que resolverla en el término de 10 días hábiles. Disculparán ustedes tal vez mi informalidad. Hablé en este lenguaje con el objetivo de ser informal como lo es la acción de tutela, de dirigirme a las personas del común, de dirigirme a la ama de casa, de dirigirme al mecánico, de dirigirme al médico, de dirigirme al ingeniero. Este es el objetivo de esta pequeña charla que acabo de dar hoy. El objetivo es que ustedes mismos no les dé miedo y puedan radicar su acción de tutela, con el objetivo de que no les sean vulnerados sus derechos fundamentales o cuando estén siendo amenazados no se lleguen a vulnerar. Recuerda que somos más que un equipo jurídico y recuerda que estamos para servirte.